voy a hablar de los peligros cuando los hombres no cumplimos nuestro rol. Cuando los hombres no cumplimos nuestro rol. Y vamos a leer 1 Corintios, capítulo 7, versículos 32 al 35. Dice así: Mas quiero que estéis libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, como puede agradar al Señor. Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y sus intereses están divididos. Y la mujer que no está casada y la doncella se preocupan por las cosas del Señor, para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y esto digo para vuestro propio beneficio, no para poneros restricción, sino para promover lo que es honesto y para asegurar vuestra constante devoción al Señor. Permíteme orar. Señor, te pedimos que tu palabra pueda hablar a nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que nuestros corazones hoy estén atentos. Estamos aquí reunidos por la mañana. Hemos querido separar la mañana de nuestro sábado para poder alimentarnos de tu palabra, poder tener un tiempo de comunión, poder compartir unos con otros. Y te ruego, Señor, que tu palabra hoy se ponga ante nuestros ojos y sirva como un espejo que nos haga ver nuestras debilidades, pero también tu Espíritu trabaje en nosotros para movernos a obedecer tu palabra, a cumplir con nuestro llamado como hombres, a responder a nuestro rol como hombres, Señor, que va mucho más allá del matrimonio, porque somos hombres en casa, pero también somos hombres en la iglesia, y somos hombres en el trabajo, y somos hombres en la sociedad. Nuestra masculinidad no está centrada solamente en el matrimonio y en la paternidad, sino que está centrada en cada área de nuestra vida. Así que ayúdanos, Señor, a poder glorificarte como hombres en todo momento y en todo lugar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, antes de desarrollar otros puntos y tratar temas concretos de los que yo quiero hablar, me gustaría que miremos este pasaje en particular para entender algo que Pablo quiere decir. Cuando miramos este texto, tengo que mencionar que es un texto que se ha prestado a muchas malas interpretaciones porque algunas personas han llegado a sugerir que Pablo anima a que la gente no se case. Como que, no, por mí fuera os quedarais solteros como yo para servir al Señor, porque da la sensación de que Pablo dice, pero como no tenéis un don de continencia, como os vais a acabar quemando, mejor casaos, que cada uno tenga su propia mujer. Pero es muy triste si lo entendemos así, porque parece que Pablo está diciendo que nos casamos por no caer en inmoralidad. Parece que la finalidad de casarse es no quemarse. Ya no es la gloria de Dios, ya no es servir a Dios en el matrimonio, ya no es tener hijos, es no quemarse. Si lo entendemos así, como muchas personas lo han sugerido, parece que Pablo dice, mira, si yo fuera por mí, por mi voluntad, todo el mundo se quedaría soltero, sería misionero, serviría al Señor, pero como sé que no aguantaréis, que el cuerpo tira, que tenéis tentaciones, mejor casaos para no caer en inmoralidad, en fornicación. Pero eso es un serio problema, porque un hombre que tiene problemas de inmoralidad soltero es un hombre que va a ser adúltero. Para mí, adúltero no es solo irse con otra mujer, es mirar pornografía, es caer en pecados como la masturbación, es estar mirando a otras mujeres. Jesús lo dijo, ¿no? El que mira a una mujer y la codicia ya adulteró en su corazón. Entonces, una persona inmoral, soltera, no se cura casándose. Nosotros no podemos pensar que Pablo está diciendo que la cura para la inmoralidad es el matrimonio. Tenéis problemas, no conseguís controlar vuestra sexualidad, casaos y así estaréis mejor y al menos no pecaréis porque tendréis ahí una mujer a vuestra disposición. Todos nosotros sabemos que en el matrimonio la sexualidad no es algo que está presente los
todos los días de la semana, durante todos los años, hay etapas y etapas. Está la luna de miel, están los años tempranos del matrimonio, el primer año, además si eres joven y te acabas de casar, pero los años pasan, la edad llega, los dolores de cabeza, enfermedades, menstruación, embarazos. Y hay mucha gente que pasa periodos donde no hay sexualidad. ¿Y qué hacemos entonces? Pues como yo no me puedo controlar, pornografía, una aventura, inmoralidad. No, nosotros tenemos que ser puros solteros y tenemos que ser puros casados. El apóstol Pablo no anima a la gente a no casarse porque Dios bendice la familia. Sería algo contradictorio. Dios ama la familia. Así empieza la creación, empieza con una familia formada por Adán y Eva. Dios bendice la familia, la Escritura está llena de pasajes que muestran el favor de Dios para con la familia. El tema de los hijos, herencia del Señor son los hijos. El Señor anima a tener muchos hijos. No podemos pensar que Pablo está contra el principio de la familia y contra el principio del matrimonio. Pero Pablo sí va a enseñar algo. Pablo va a enseñar una cosa fundamental y una cosa que es cierta. No tenemos el mismo tiempo para servir a Dios casados que solteros. Para mí, un soltero que no está aprovechando su tiempo para darse más a Dios, lo está perdiendo. Porque es cuanto más tiempo va a tener. Cuanto más tiempo va a tener. Porque una vez alguien esté casado, el tiempo se va a tener que dividir. Se va a tener que dividir. Miren, hubo un hombre que es muy conocido en la historia protestante, un hombre que además dio pie al movimiento metodista, llamado John Wesley. Excelente predicador, excelente predicador. Podemos pensar diferente en algún punto doctrinal. Él tenía un amigo muy, muy íntimo llamado George Whitefield y ellos se dividieron por una doctrina. Por el tema de la predestinación pudo con la amistad y dejaron de trabajar juntos, pero se respetaban. Si uno lee cartas y textos, uno hablaba del otro como que son santos hombres de Dios, un hombre muy piadoso. Incluso uno decía, yo quiero que en mi funeral predique él, pero ya no podían servir juntos porque habían doctrinas que los habían separado. Pero John Wesley, a pesar de que hizo hazañas a nivel de predicación, fue reconocido a nivel de teología, fue reconocido en el ámbito espiritual, fracasó en el área más importante de su vida. John Wesley terminó divorciado. Divorciado. Su mujer acabó dejándolo. Hay una historia donde un hermano cuenta que llegó por sorpresa de visita a la casa del pastor John Wesley y encontró a su mujer tirándole de los pelos. John Wesley hablaba también de una manera muy cercana con las hermanas de la congregación, amada hermana, tal y tal, y se dice también que eso traía muchos celos al corazón de su mujer, pero lo que más reclamaba a su mujer era abandono. Y es cierto, John Wesley nunca estaba en casa. Prácticamente iba a comer y a dormir. Pero se había casado. No sabemos por qué. No sabemos cuál era la meta. No sabemos si era presión social. Pero John Wesley se casó. Pero su mujer demandaba que nunca estaba en casa y al final acabaron separados. Y hay un principio en el corazón de John Wesley que muestra lo equivocado que estaba en algo. Una vez John Wesley dijo una frase, porque dentro de su ministerio le empezaban a decir, mira, hay jóvenes predicadores, nuevos predicadores, que nos están diciendo, no puedo viajar porque tengo un compromiso con la familia, no puedo hacer esto porque tengo un compromiso con la familia. Y Wesley, en un momento de enfado, dijo, no tolero, entiendo ni acepto que una persona casada sirva menos al Señor que una persona soltera, pues Dios y su servicio debe ser lo primero. Dios debe ser lo primero. Estoy de acuerdo con Wesley. Pero Wesley estaba sirviendo a Dios o a la iglesia. Porque servir a Dios no es solo lo que hago en la iglesia. Sirvo a Dios como marido, sirvo a Dios como padre, sirvo a Dios en mi trabajo. Pero Wesley entendía que el servicio a Dios se limitaba a la enseñanza y la predicación.
Y él no entendía que si un joven soltero predicador predicaba 7 días a la semana, ahora tuviese que predicar 4 porque estaba casado y tenía familia. Y es ahí donde yo voy a mirar el texto de Pablo. Pablo entiende que cuando una persona está casada, los intereses, y esa es la frase de Pablo, los intereses están divididos. Vamos a nuestro texto. Y Pablo lo primero que nos menciona en el versículo 32 son las preocupaciones del soltero. ¿Cuál es la preocupación del soltero creyente? Quiero que estéis libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, de cómo puede agradar al Señor. ¿Cuál es la preocupación del soltero? ¿Cómo puede agradar al Señor? No se preocupa de tengo que hacer devocionales familiares. No se preocupa de tengo que compartir la palabra con mi esposa. No se preocupa de tengo que llevar al niño a la escuela, tratar con mi hijo, corregir a mi hijo, enseñar a mi hijo, enseñar a mi mujer. Tengo que ir a visitar a la familia, tengo que hacer trabajos en el hogar, pagar el agua, pagar la luz, pagar facturas, pagar un montón de cosas, proveer. No tiene otra preocupación. Se levanta por la mañana y piensa, ¿qué puedo hacer hoy para el Señor? Si hay una actividad en la iglesia, puedo llegar tarde. No tengo hijos que acostar, no tengo mujer que atender, no tengo familia que decir, no estuve con mi familia, necesito estar con ellos. Pues no me espera nadie, soy soltero. Y Pablo lo define de esa manera. ¿Cuál es la preocupación del soltero? ¿Cómo agradar al Señor? Tengo que reconocer que me apena que para muchos hoy la soltería no es eso. Que para muchos hoy la soltería es la soltería para el mundo. El tiempo de viaja, disfruta, vive, porque luego viene el matrimonio. Y cuidado con no tener una visión mundana de la soltería. Nos casamos para la gloria de Dios y somos solteros para la gloria de Dios. Ah, pastor, estoy teniendo ganas a lo mejor de hacer misiones. Estás soltero, ve, viaja. Si no vas a nada, 1 año, prueba, vuelve. Pero cuando estés casado no puedes ya. No puedes ya a lo mejor hacer esas cosas. Ya no puedes ir y volver, irte con una mochila a Tailandia a predicar el evangelio, porque detrás van niños y una mujer y no puedes llevarte a una familia de un lado para otro. Entiendo que es familias misioneras, pero la mayoría de casos, muchos misioneros a lo largo de la historia han sido solteros. Imagínate a Pablo en peligros de azotes, de naufragios, de prisiones, de persecución. A Pablo lo han bajado por una ventana, ¿lo recuerdan? Lo han bajado por una ventana en un cesto. Imagínate tener que bajar a los niños, a la mujer. Otra cosa es que Pablo escape solo. Pero imagínate tener que huir mirando atrás mi hijo. Ahora capturan a mi hijo, ahora me hacen chantaje con... Los misioneros a lo largo de la historia, muchos han sido solteros. Porque muchos perdían su vida. Muchos sufrían. La mente del soltero cristiano tiene que ser, ¿qué puedo hacer hoy para el Señor? Aunque tengan trabajo, lo único que tienen que hacer es trabajar y luego nadie tienen a su cuidado. Nadie tienen que atender. Tienen a veces toda la tarde libre y para mí es patético. Cuando un joven soltero cristiano la tarde libre es fútbol y juegos y salir. Digo, ¿y Dios? ¿Dónde queda Dios? Y tele, y redes, e internet. Y Dios, es ahora el momento. Es ahora el momento. Yo me casé recién conociendo al Señor, poco después de conocer al Señor. Y yo veo este texto y digo, wow, si yo hubiera tenido 3, 4 años antes de conocer a Clicia, ya siendo creyente, a mí que amo las cosas de Dios, que amo enseñar, que amo predicar, que amo congregar, yo estaba en todo. Vigilia voy, culto voy, estudio voy, yo estaba en todo. Yo creo que pasaría desde la mañana hasta la tarde, todos los días que pudiera, con hermanos y en la iglesia. Porque no tendría otra preocupación. Obviamente ahora estoy casado, estoy sirviendo aquí como muchos de vosotros estáis aquí y pensando en cuanto acabe tengo que ir porque durante la semana trabajé y ya tengo que estar con mis hijos y salir con mi mujer un rato porque no estuve con ella. Pero los solteros pueden quedarse y se van a quedar a limpiar porque ellos no tienen otra cosa que hacer. Y los solteros pueden limpiar hoy para la gloria de Dios porque no tienen otra cosa que hacer esta tarde. Pero ¿es cierto o no?
Y debería ser un gozo para ellos. Déjalos, tienen que atender hijos, tienen que atender a su mujer, tienen que atender familia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Vamos a limpiar, ¿qué nos cuesta? Ahí los solteros salen corriendo porque no, vamos al fútbol. Ah, no, hombre, es vergonzoso. Tienes todo el tiempo para darte al Señor. Y esa es la imagen de la juventud de este tiempo, una juventud dada al placer, a la diversión. Hermanos, a mí hay una cosa que me gusta de Jesús y de Pablo y de Pedro, que nunca presentan la vida divertida, sino responsable. La vida tiene muchas responsabilidades. Mira, la vida no es divertida. La vida tiene momentos de diversión, pero no es divertida. Eso es un circo, no la vida. La vida está llena de responsabilidad y tiene momentos de diversión, momentos de descanso, momentos de distraerse, pero la gran mayoría del tiempo es responsabilidades. Por eso los jóvenes que no han madurado no se pueden casar. Por eso la Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No dice, dejará el niño. Tiene que ser un hombre responsable. Porque no hay nada peor para una mujer que casarse con un niño. Porque ella se casa y de repente es madre de alguien de 30 años. Y es triste tener que cuidar a un adulto de 30 años que debería cuidarte a ti. Así que primero Pablo habla de las preocupaciones del soltero y cuáles son, cómo agradar al Señor. Pero ahora Pablo sigue hablando de las preocupaciones del casado. Dice, pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer y sus intereses están divididos. Quiero aclarar también que no tengo nada contra jugar a fútbol, que nadie piense eso. Sé que hay momentos, pero hay momentos para divertirse y hay momentos para aprovechar mejor el tiempo. Hablo de dar nuestro tiempo completo, es como las redes, hay momentos para una película, hay momentos para ver algo en YouTube, hay momentos para ver algo en Facebook, hay momentos pero hay momentos, no sumergirnos, eso no puede ser nuestra vida. Ahora, ¿cuáles son las preocupaciones del casado? Dice, el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer y sus intereses están divididos. Pero Pablo no lo dice de una manera mala. Y la palabra mundo muchas veces a nosotros siempre nos tiene una connotación negativa, ¿no? Hay los mundanos, hay la gente del mundo, las cosas del mundo, la música del mundo. Pues Pablo dice que el casado se preocupa por las cosas del mundo, pero no significa de vivir una vida mundana. ¿Qué cosas del mundo? Pablo se está refiriendo al matrimonio, a la familia, a los hijos, al trabajo, a todo lo que conlleva ser cabeza de hogar, a todo lo que conlleva haberse casado. Y Pablo habla de eso como cosas del mundo. Tenemos que interpretar la palabra mundo en su contexto, porque por ejemplo tienes Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, y luego tienes al apóstol Juan diciendo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Tenemos que entender la palabra mundo en su contexto. En este contexto, Pablo no está diciendo que el casado se ocupa de cosas impías, pecaminosas. Pablo está hablando de cosas usuales, como el matrimonio, la familia, el trabajo, los hijos. Pero eso provoca que el casado tenga sus intereses divididos. Por ejemplo, hermanos hoy escriben y me dicen, pastor, hoy no puedo ir porque tengo un compromiso con la familia. ¿Le gustaría estar? Seguro. Algunos no, pero yo sé que la mayoría que me han escrito sí, los conozco. Otro me ha dicho, pastor, tengo que trabajar. ¿Querrías estar? Seguro, me encantaría, pero no he podido cambiar el día de trabajo. Tengo que atender ese tema familiar, un niño. ¿Cuántas veces me escribe alguien un martes antes de llegar? No puedo, el niño se puso enfermo, estoy en el hospital. ¿Querría estar? Querría. Pero tiene una cosa que atender, ¿qué? Se llama hijo, se ha puesto enfermo, hay que ir al hospital. Entonces, esos son los intereses divididos de querría ir al culto y qué pena tener que faltar, pero tengo que tener esta responsabilidad que atender, soy su padre, ¿no? O querría ir a la reunión de hombres, pero mi mujer se ha puesto mala y me tengo que quedar en casa con los niños porque mi mujer está en cama. ¿Ves esos intereses divididos? El soltero
solo depende de si él está bien. Yo puedo con todo. Salimos de aquí y si tú le preguntas a un soltero, vamos a donde queráis. Yo hasta mañana no tengo nada que hacer. ¿Y qué haces mañana? Culto. O sea, fin de semana. Lo mío es culto y lo que surja. Pero los casados es, pastor, quedamos. No, hermano, tengo una cosa familiar. Pastor, quedamos. No tengo que atender a mi padre. Pastor, quedamos. No tengo que atender a mi esposa. Hermano, quedamos. Hoy tengo... Y es normal, nadie se puede enfadar. Es gente casada. Por ejemplo, la razón no la podemos dejar a un lado y exigir a todos los hombres lo mismo. Cuando yo digo, mira, debéis buscar al Señor, orar en casa, leer la Biblia, ¿es cierto? Sí. Pero yo no soy tan necio de exigiros a vosotros que tengáis tanto tiempo de oración o de lectura bíblica como el que yo puedo tener. ¿Por qué? Porque vosotros os levantáis por la mañana, salís lejos de casa a trabajar y no volvéis hasta la tarde y a veces muy tarde. Mi trabajo consiste en servir y tengo horas para orar, horas para leer la Biblia. Sí que debo exigiros que todo lo que podáis buscar al Señor, hacedlo. Pero yo no puedo exigiros lo mismo que me exijo yo, porque yo tengo un tiempo que vosotros no tenéis. Esa es la lógica de Pablo. Yo no puedo exigirle al soltero lo mismo que le exijo al casado, porque entiendo que el casado tiene una mujer que atender, tiene que trabajar mucho para sustentar a su familia, tiene hijos, tiene cosas que hacer. Y al soltero sí se le puede apretar un poco, tiene más tiempo, no tiene responsabilidades en casa. Yo sé que alguno me vendrá con excepciones, ya, pero yo cuido a mi madre. Son excepciones. La mayoría de los solteros ni se hacen la cena, comen lo que sea. Y si se enganchan a la casa de alguien, comen de prestado. Y así ya se van comidos a casa. Pero eso es una realidad que Pablo dice, el casado tiene los intereses divididos. Y esa palabra intereses divididos habla de que tiene interés por las cosas de Dios, pero tiene que mostrar interés por su familia. Luego Pablo habla también de las mujeres en esa misma línea, ¿no? Dice la mujer que no está casada y la doncella. Esa doncella también es una palabra que muchas veces aplica a una virgen. Dice, se preocupan por las cosas del Señor para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu, pero la casada, y vuelve a utilizar la misma expresión, se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y eso es así. Normalmente las mujeres que se quedan a limpiar el jueves en la iglesia son las solteras. Y si se queda alguna casada es porque el marido también se queda. Pero usualmente se quedan las solteras. ¿Por qué? No tienen que ir a casa, hacer cena al marido, limpiar a los hijos, bañar a los hijos. Ay, esa hermana nunca se queda. Es que le esperan 3 hijos en casa, un marido, niños que hay que llevar al cole. Hay que entender un poco. Hay que tener lógica, ¿no? La mujer soltera tiene esa facilidad de solo preocuparse por el servicio al Señor, pero la casada tiene intereses divididos, tiene que preocuparse por cómo agradar a su marido. Y ahora mira qué conclusión da Pablo, y esto digo para vuestro propio beneficio, no para poneros restricción, sino para promover lo que es honesto y para asegurar vuestra constante devoción al Señor. Pablo sabe que los solteros tienen un tiempo y que los casados tienen otro tiempo, pero hay una realidad: solteros y casados tienen que tener constante devoción al Señor. Dentro de sus posibilidades, pero solteros y casados tienen que tener constante devoción al Señor. ¿Qué se espera del soltero cristiano? No tienes mujer, no tienes hijos, no tienes otra responsabilidad. Más devoción al Señor, constantemente. ¿Y qué se espera del casado? Tienes mujer y tienes hijos, pero Dios también existe en tu vida. También queremos devoción al Señor. Lo que Pablo está diciendo es que ya sea que seas soltero o casado, aunque Pablo entiende que el soltero tiene más tiempo y el casado tiene intereses divididos, en ambos casos lo que Pablo quiere promover es una constante devoción al Señor. ¿Cómo? O en tu soltería o en tu matrimonio, pero constante devoción al Señor.
Sé un padre con devoción al Señor. Sé un marido con devoción al Señor. Sé un trabajador con devoción al Señor. Porque ahí también puedes servirle. No podemos contar contigo para muchas cosas en la iglesia. No podemos contar contigo para las misiones. No podemos contar... Pero se puede contar contigo para ser luz en el trabajo, se puede contar contigo para ser un padre bíblico, se puede contar contigo para ser un esposo bíblico, se puede contar contigo para otras cosas. Pero lo que sí que tenemos que tener claro es que ya seas solteros o casados, lo que se busca de nosotros es devoción al Señor. Una entrega constante, una búsqueda constante, tener la meta constantemente de servir al Señor en mi soltería o servir al Señor en mi matrimonio con más o menos tiempo, pero Dios debe estar presente. Un marido a lo mejor no tiene el mismo tiempo que un soltero para hacer vida devocional, pero debe hacer vida devocional. Cuando ya llega al punto de no oro, no leo la Biblia, hay un problema. El soltero tiene mucho tiempo, tú tienes poco tiempo, pero ese tiempo úsalo para el Señor. Dios sabe y Dios entiende, es lo que Pablo dice, que tienes intereses divididos, tienes trabajo, tienes mujer y tienes hijos, pero tiene que haber devoción al Señor. No tendrás tiempo para tele, ni para teléfono, ni para otras cosas, porque ese tiempo tendrá que ser para el Señor. Sí, el joven tiene tiempo para el Señor, para un poco de tele, para salir. Tú te has casado. Pero tienes que tener devoción al Señor. Tienes que tener devoción al Señor. Ahora, cuando llegamos a mirar los hombres de hoy, tristemente, los hombres somos más débiles que antes. Cuando yo escucho casos que me cuentan a mí o mi propia experiencia, siento que los hombres de hoy nos agobiamos por cosas que nuestros abuelos no se habrían agobiado. Somos una generación que diríamos se ahoga en un vaso de agua. Incluso padres de hoy. Yo veo a padres que tienen hijos de 5 años, 6 años y decir, no aguanto más. Digo, mide 1 metro y no aguanto más. O sea, eso nunca lo habría dicho mi abuelo, ni mi padre tampoco. No aguanto más. Si yo decía, mi padre ya, ni me rechistes. Sí, señor. A usted no se le contesta. Ya, pero como hoy es un debate, no me hables así. Pues no, llegan al límite, no aguantan. Han perdido autoridad, hemos perdido fuerza, hemos perdido hombría. Y hemos salido de nuestros lugares. Y ha empezado a haber decadencia en las familias, decadencia en el matrimonio, decadencia en la sociedad, decadencia en la iglesia. Porque los hombres hemos abandonado nuestro lugar. Hemos abandonado nuestro lugar. Nos hemos escondido detrás de una generación que nos ha dicho que somos débiles. Y lo somos. Que no podemos con todo. Y es cierto. Pero somos hombres. ¿Tú crees que nuestros abuelos no eran débiles? Lo eran. ¿Tú crees que nuestros abuelos podían con todo? No. Pero hacían de tripas corazón para seguir adelante y cumplir con sus deberes. Era la generación que no lloraba, era la generación que no protestaba, era la generación que no se quejaba, era la generación que madrugaba, era la generación que llegaba tarde, la generación que apenas dormía, la generación que trabajaba arduamente para cumplir con su trabajo, con su esposa, con sus 10 hijos, no 12, no 1, no 2, no 3, con sus 10 hijos, con sus 8 hijos, con sus 7 hijos, algunos en tiempos de posguerra, comiendo patatas, una generación más masculina que nosotros. Te digo una cosa, hablaban como hombres, se vestían como hombres, se portaban como hombres, reaccionaban como hombres, enfrentaban los problemas como hombres, trataban a sus hijos como hombres, trataban a su esposa como hombres, vivían en la sociedad como hombres. Y sí, había pecado, había machismo, había cosas, eso no se quita, pero había hombría. Y nosotros debemos recuperar hombría, pero ser piadosos, santos.
pero hombría sí. Yo quiero que veamos algunos casos donde los hombres no actúan como hombres y las consecuencias que puede traer eso. Voy a hablar primero de un hombre horrible, un hombre llamado Acab, un rey que en una ocasión se porta como un niño. Mira lo que dice Primera de Reyes, capítulo 21, versículos 1 al 4. Y sucedió que después de estas cosas, Nabot de Jezreel tenía una viña que estaba en Jezreel junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para que me sirva de huerta para hortaliza, porque está cerca al lado de mi casa, y yo te daré en su lugar una viña mejor, si prefieres, te daré su precio por dinero. Pero Nabot le dijo a Acab: no permita el Señor que te dé la herencia de mis padres. Acab entonces, y escucha ahora la expresión, Acab entonces se fue a su casa disgustado y molesto a causa de la palabra que Nabot de Jezreel le había dicho, pues dijo: no te daré la herencia de mis padres. Y se acostó en su cama, volvió su rostro y no comió. Entiendo que por ser como era Acab, orgulloso, prepotente, y el rey, se fuera enfadado. Entiendo que se fuera molesto. Pero cuando el texto dice que se fue a su cama, volvió su rostro y no comió, la primera que se dio cuenta fue su mujer. ¿Sabes qué? Parece un niño. La reacción de Acab, lejos de ser la propia reacción de un hombre, se volvió el gesto de un niño caprichoso, molesto e indefenso por no haber conseguido lo que se le había antojado. Era un rey y era un hombre que lo único que se le había antojado era una viña y había recibido un no por respuesta. ¿Y cuál era la actuación macho, viril, de hombría? Me voy a la cama. Acá la cena, toda la mesa de palacio preparada para la llegada del rey, y me lo imagino corriendo: no quiero cenar, me voy a la cama, llorando para otro lado. Obviamente va a llegar ahora su mujer a hablar con él. ¿Pero qué reacción es esa? Y te digo una cosa, a veces nosotros somos igual. Somos como niños consentidos. Cuando recibimos un no de la vida, un no del trabajo, un no de la iglesia, un no de cosas, muchas veces reaccionamos como niños caprichosos. La hombría no reacciona así cuando las cosas no salen como nos gustan. La vida está llena de situaciones donde las cosas no van a salir como queremos. La vida está llena de momentos donde las cosas no van a salir como a mí me parece. Es más, nosotros convivimos con gente, no todos pensamos igual. A veces las cosas se harán de la manera de uno y a veces las cosas se harán de la manera de otro. No podemos pretender que todo el mundo a nuestro alrededor, familia, trabajo, iglesia, amigos, haga todo como a mí me parece. Porque vemos la vida en cosas distintas. Y mientras no sea pecado, obviamente, porque somos creyentes, hay cosas que a mí no me van a parecer que tú haces, pero oye, es tu vida. Y a veces no puedo simplemente enfadarme como un niño caprichoso cuando las cosas no salen como yo quiero, y en casa, en vez de encontrarse a un hombre firme, encontrarse a un niño. Vamos a la iglesia, no quiero salir. ¿Cómo? El hombre de la casa. Vamos a la iglesia. No. ¿Cómo? Eres el hombre. No te puedes quedar en la cama porque el jefe te trató mal, en la cama porque el hermano te trató mal, en la cama porque el pastor te trató mal, en la cama. Eso no es de hombres. Esa reacción no es la que quiere ver una mujer. Una mujer no quiere ver a su marido sollozando en una cama. Entiendo que hay cosas para llorar, pero por este motivo. ¿Y cuántas veces tú y yo, amado hermano, hemos reaccionado como niños por cosas que no merecían reaccionar así? Repito, yo entiendo que hay situaciones. Se te murió un hijo, una enfermedad en una madre grave. Yo entiendo que hay cosas para estar triste y llorar un tiempo. Y aún así te diría que hay que luchar para enfrentarlas con hombría.
porque pueden pasar cosas, pero tu hijo sigue necesitándote, tu mujer sigue necesitándote. Y esa es la mentalidad de los hombres, ¿sabes? Es, mi madre está mal, pero mi mujer me sigue necesitando. Mi familia, mi padre está enfermo, pero mis hijos me siguen necesitando. Esa es la mente de los hombres. ¿Te has dado cuenta? Los hombres no pensaban en, me tienen que entender. Los hombres pensaban en, tengo que seguir. Era asombroso. Yo me dio por mirar mi último año de gastos, de cosas que he comprado este último año. Pensé en regalos a familiares, en cosas que he podido dar a gente que lo ha necesitado, en algún capricho que me he sentido feliz de consentir a mi mujer, pero hubo una cosa que me di cuenta. No encontraba el último capricho mío. Y no me enfadé como un niño diciendo, ¿y yo y mis compras? Y pensé, es que soy el hombre de la casa. Es que soy el hombre. Porque por un momento pensé en nuestros padres y pensé, es verdad. Yo siempre veía a mi padre pagándome el teléfono, pagándome la ropa, pero yo pensaba, papá no se va de compras. En su casa puede ser distinto, pero yo pensaba, no, papá no se va de compras seguido. Pero nuestro armario va cambiando. Papá, bambas nuevas, papá, pantalón nuevo, papá, el chándal del cole, papá, la ropa del fútbol, papá, los guantes de Víctor Valdés en aquel tiempo. Papá esto, papá que... Y papá compra y paga la cuota del cole y paga septiembre al campo, libretas, mochila, estuche, colores, una regla, un compás. No sé qué cosas. Ahora es todo en un ordenador, pero nosotros llevamos mochilas que parecían de acampada, ¿eh? Que nosotros íbamos al colegio con 30 kilos en la espalda, que por eso inventaron las maletas con ruedas, porque los niños iban a acabar así. Pero tú no veías a tu padre pensando en sus caprichos. Hablo personalmente, estaban pensando en la casa, los niños, la casa, pero no reclamaban, porque en su mente era su trabajo. Y yo no digo, hermano, que no te puedas dar un capricho. Pero ¿te das cuenta lo que se espera de un hombre? Que ponga los intereses que ha dicho Pablo, su esposa, sus hijos y Dios. ¿Te has dado cuenta que cuando Pablo habla de intereses divididos, no dice el marido se preocupa de Dios y de sí mismo? Dice, el marido se preocupa de Dios y de su esposa, de su familia. Pablo no dice el marido se preocupa, no, de Dios y de los demás. Y ese es el grito moderno. Si puedes, al final del día, cuando todos estén durmiendo, ponte un ratito la tele tú. Al final del día, cuando todos estén ya durmiendo y descansando, si te queda energía, ponte el resumen de la Champions. Póntelo. Pero al final del día, no le dices a tu hijo, dame un tiempo que acabo de llegar del trabajo. Ahora yo y mi descanso y luego ya veo si te atiendo a ti. No, eso no es un padre. Ahora, vemos en Acab la actitud de un niño que reacciona como un malcriado, consentido, indefenso. ¿Y qué pasa en este caso? Que cuando el hombre no actúa, ¿quién toma la delantera? La mujer. El palacio no se puede quedar sin alguien actuando. El palacio no se puede quedar sin alguien tomando decisiones. El palacio no se puede quedar sin gobernador. El gobernador se ha ido a la cama triste y sin cenar. ¿Quién va a tomar la delantera? También hay que decir que esta mujer es la que es. Primera de Reyes, capítulo 21, versículos 5 al 10. Pero Jezabel, su mujer, se acercó a él y le dijo, ¿por qué está tu espíritu tan decaído que no comes? ¿Recuerdan por qué era? No le habían querido vender una viña, ¿eh? No se le habían muerto 40 hijos, no tenía la lepra, no le habían querido vender una viña. Eso es lo que hace un niño. Un niño da pataletas por cosas como, no me han vendido una viña, papá no me compró un regalo, papá no me compró un helado, papá no me dio esto. Los hombres no deberían ser así, pero mira qué va a pasar. Entonces él le respondió, porque le hablé a Nabot de Jezreel y le dije, dame tu viña por dinero, o si prefieres te daré una viña en su lugar. Pero él dijo, no te daré mi viña. Su mujer Jezabel le dijo, ¿no reinas ahora sobre Israel? Levántate, come y alégrese tu corazón.
yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Y ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con su sello y envió las cartas a los ancianos y a los nobles que vivían en la ciudad con Nabot, y escribió en las cartas diciendo: proclamad ayuno y sentad a Nabot a la cabeza del pueblo, sentad a 2 hombres malvados delante de él que testifiquen contra él diciendo: tú has blasfemado a Dios y al rey, entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y es lo que pasó. Este hombre acaba muerto por las artimañas de una mujer perversa que tomó la delantera porque su marido estaba triste y durmiendo de capa caída en su cama. Un rey sin temor de Dios, un hombre pasivo ante las decisiones, que solamente dio lugar al pecado en palacio y al gobierno de una esposa que tomó la iniciativa en todas las decisiones. ¿Saben que escucho muchas veces cuando pregunto sobre el tema de las pastoras? Yo enseño a muchas personas el tema de: mira, eso no es bíblico, eso no es correcto. ¿Saben qué me dice muchas veces? Es que los hombres no se levantan. Y yo sé 2 cosas. Sé, 1, que eso no es excusa. Que yo no puedo decir: como no se levantan los hombres, voy a hacer algo antibíblico como ponerme a pastorear yo, que soy mujer. Pero 2, que es cierto también, que los hombres no se levantan. Que los hombres no se levantan. ¿Saben por qué cada vez está más difícil encontrar otro pastor? ¿Y saben por qué en muchas iglesias se va bajando el listón? Porque cada vez encontramos menos que cumplan con lo que debe ser un pastor. Cuando hay reuniones de hombres y cuando hay reuniones de mujeres, miren la asistencia. Cuando el jueves tenemos el tiempo de oración antes del culto, miren la asistencia. Si hay ayuno un sábado, miren la asistencia, y que nadie ose decirme: porque los hombres trabajan más. Saben que no es por eso. Le estoy diciendo sábados en la mañana, porque mujeres vienen del trabajo también. Hermanas vienen a orar del trabajo. Y hombres vienen después de haberse tomado un café en su casa. Y lo sabemos. Pero los cargos queremos que los demos a los hombres. Y buscamos entre los hombres. Pero no están tan disponibles. Y claro, no se los vamos a dar a quien no se lo debemos dar a la luz de la palabra. Pero es un llamado urgente. Los hombres que no toman su lugar van promoviendo que el corazón de muchas mujeres tome el lugar que no les corresponde. ¿Saben lo que más tenemos en ese despacho? Mujeres diciendo y preguntándoles, porque últimamente lo pregunto con franqueza: ¿quién lee la Biblia con los niños en casa? Y la mayoría de veces la mujer me dice: yo. ¿Quién ora con los niños en casa? Y la mayoría de veces la mujer me dice: yo. ¿Hacéis culto en casa? La mayoría de veces la mujer me dice: no. ¿Tu marido hace algo espiritual en casa? La mayoría de veces la mujer me dice: no. Ahora, ¿quién está edificando espiritualmente esos hijos? La mujer. ¿Quién está siendo el sacerdote de esa casa? La mujer. Ella no debería estar haciendo eso, pero no puede dejar que sus hijos no tengan culto, no puede dejar que sus hijos no tengan Biblia, no puede dejar que sus hijos no tengan oración, no puede dejar que su casa no tenga vida devocional. Debería estar el sacerdote, pero ¿qué le toca a ella? ¿Quién enseñó a Timoteo las Escrituras? ¿Quién fue? Su madre y su abuela, ¿no? Pero yo ahí lo entiendo. ¿Por qué lo entiendo? Porque el padre de Timoteo era griego. No era creyente, no era temeroso de Dios, no conocía la palabra. Ahí lo entiendo. Lo que a mí me sorprende es cuando me dicen que el padre es creyente y que se porta como el padre de Timoteo, como si no lo fuera en casa. Papá es tele, más tele, más tele, más tele, más salir y tele, más salir y tele.
¿Cuántos de nosotros no hemos provocado que nuestras mujeres tengan que tener roles que no le corresponden? Y luego nos quejamos que tenemos mujeres autoritarias. Que yo no justifico su pecado, pero también les ponemos facilidades. Porque una de las maneras de, pastor, ¿y si mi mujer es autoritaria? Para mí hay que tratarlo de dos formas. Una, Biblia. Hay que enseñarle su lugar. Y dos, tú tomando tu autoridad. Porque toda casa necesita guía. Toda familia necesita guía. Y si tú no tomas tu autoridad, le estás siendo de tropiezo a esa mujer que, hermano, es cierto. Hay mujeres que su corazón pide mandar, ser autoritarias. Pero ellas en el fondo, si son creyentes, van a querer luchar para no hacerlo. Debemos ayudarles. ¿Cómo? No dejándoles territorio para que lo sean, haciendo nuestro papel. Diciéndole, tú no tienes que hacer eso, lo hago yo. Tú no tienes que hacer eso, lo hago yo. Es mi responsabilidad. Pero claro, a ella le va muy bien cuando dice, si tú no lo haces, alguien lo tendrá que hacer. Si tú no lo corriges, alguien lo tendrá que corregir. Si tú no decides, alguien tendrá que decidir. Cuando los hombres omitimos nuestro rol y nuestra responsabilidad como el rey Acab, damos lugar a que una mujer tome el lugar que no le corresponde. Y empieza a haber pecado en palacio, y empieza a haber pecado en nuestras casas. Ese es el peligro, amados hermanos, de nosotros no ocupar nuestro puesto, de no ocupar nuestro lugar. Para mí el caso más claro es cuando vemos a Adán, al que yo llamo la cabeza ausente. En Génesis 3:6, yo no sé si se percatan de este detalle. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. O sea, la mujer ha estado hablando con Satanás, una mujer conversando con Satanás, siendo tentada, cediendo a la tentación, y al lado de ella un marido que accede también a pecar. Es decir, vemos a Eva hablando con Satanás, vemos a Eva hablando con la serpiente, vemos a Eva siendo tentada, vemos a Eva cayendo en la tentación y dice que su marido estaba con ella. Vemos a nuestras mujeres hablar chismes, vemos a nuestras mujeres meterse en conversaciones de cosas de la iglesia que no toca, vemos a nuestras mujeres hacer cosas que no tocan, tener carácter que no toca, tener actitudes que no tocan, tomar decisiones que no tocan, y nosotros no solo no las corregimos, sino que muchas veces entramos en el chisme, entramos en la conversación. Lo mejor para el corazón de una mujer que cae en chisme es un marido chismoso al lado, que en vez de santificarla, se vuelve más tropiezo en la vida. Que en vez de decir, amor, esto no es de Dios. Amor, el hermano no está. Amor, la hermana no está. No, vamos a dar vuelta. Y vuelta, y vuelta. Porque repito lo que ya dije una vez. Chisme dentro del matrimonio sigue siendo chisme. Que a veces pensamos que si es entre marido y mujer no es chisme. Es igual. A veces los creyentes pecamos en casa pensando que el pecado, si es a domicilio, ya no es pecado. Sigue siendo igual de pecaminoso. Mira a Adán estaba allí. No hizo lo que tenía que hacer. No protegió a su mujer, no cuidó a su mujer, no corrigió a su mujer. Estaba ahí viendo a su mujer caer, tropezar, pecar y simplemente lo consiente y participa con ella. Hermanos, ¿cuántos de nosotros, como Acab o como Adán, hemos perdido el rumbo de nuestros hogares por momentos? Lo hemos dejado en manos de nuestras mujeres, que no les corresponde. Lo hemos dejado a Satanás zarandear, tentar y hacer destrozos. ¿Por qué? ¿Dónde está el guardián de la casa? ¿Dónde está el que protege la santidad del hogar? ¿Dónde está el Josué que dice, yo y mi casa serviremos al Señor? ¿Dónde está el Jacob que dice, fuera los ídolos de nuestra casa? ¿Dónde está el hombre?
¿Dónde está el hombre que le echa un pulso al mundo? ¿Dónde está el hombre firme en las convicciones bíblicas? ¿Dónde está el hombre líder, el hombre capitán del barco? Que no nos dé miedo decir estas cosas a una sociedad como la nuestra. Suena machista. Somos el líder del barco, el capitán, somos la cabeza, el protector, el guardián, el sacerdote. Y que no nos tiemble la voz, es lo que somos. Y que el mundo nos llame machistas y antiguos, es lo que somos. Nuestra mujer es la ayuda, la reina de la casa, la princesa, como quieras llamarle. Nosotros somos el protector, el cabeza, el líder, el sacerdote. Yo tengo que ser el sacerdote que trae palabra a mi casa, el profeta que trae la palabra de Dios, el Moisés que guía, el Josué que lidera. Yo debo ser esa persona en mi familia. Yo debo liderar a Eclesia, yo debo proteger a Eclesia, yo debo santificar a Eclesia, velar por su vida espiritual, velar por si crece, velar por si peca en las mismas cosas o ha abandonado pecados, luchar por mi hogar, que en mi hogar se respete a Dios, velar que se ve en la tele, velar que se escuche en la radio, velar, es mi trabajo. Yo debo llegar ahora de una reunión de hombres y cansado, llegar y irme al sofá. No, primero pasar por la cocina. Necesitas algo, llamar. Hay que comprar comida, necesitas algo, llegar y estar con ella. Aunque me apetezca el sofá, me siento en la cocina. ¿Qué tal tu mañana? ¿Dormiste bien? Y ella me preguntará, porque es así de buena, me preguntará por la reunión. ¿Y qué tal fue? Fue de bendición. Ojalá Dios te haya usado. Estuve orando por ti. Y darle tiempo, y estás cansado. Y encima hoy tengo compromiso por la tarde familiar. No descansaré nada. Y mañana, como los pobres no pudieron ensayar el jueves, me dice mi mujer que hay que venir a las 8:15 a ensayar. Yo ya sé cómo va a ser mi fin de semana, hermano. Pero ¿sabes qué? Me gozo cuando la veo feliz, me gozo cuando veo a mis hermanos, me gozo de estar con vosotros, me gozo de cumplir con mis responsabilidades. Te digo una cosa, y yo no sé si os pasa, llego a la noche, me tumbo, pero miro al cielo con conciencia en paz y digo, Señor, dentro de mi torpeza lo di todo, lo di todo, sígueme ayudando mañana, que me parece que es mi día libre y nadie lo ha entendido, pero ayúdame. Pero tienes la conciencia en paz, porque ¿sabes qué me pide Dios a mí? No me pide que sea empresario, no me pide que sea presidente del gobierno, no me pide que sea el hombre exitoso del mundo, me pide que sea un buen marido, un buen pastor, un buen hermano, un buen ciudadano, y eso es lo que me voy a esforzar por ser. No me pide más. Y yo no me voy a pedir cosas que Dios no me pide, porque el mundo me diga que tengo que conquistar Roma. Yo me voy a pedir lo que Dios me pide, y yo voy a llegar a Dios y decir, Señor, no seré el más listo ni el mejor empresario, no seré nada de eso, pero voy a luchar por ser un buen padre, un buen esposo, un buen pastor, un buen hijo, un buen hermano. Y mi conciencia estará en paz, porque para el mundo podría haber fracasado porque no habré conquistado no sé qué, pero yo solo quiero escuchar, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y creo que los hombres muchas veces están cansados haciendo lo que Dios no les pide. Y no tienen tiempo por ese cansancio para cumplir con lo que Dios sí les pide. Eso, y yo les abro un poquito el corazón, eso me pasó en la iglesia un tiempo. Yo sufría por cosas que como pastor no tenía que sufrir. Yo por un tiempo pensaba que todo lo malo que pasaba en la iglesia era mi culpa y que si la gente no cambiaba era mi culpa y que si había chisme era mi culpa y yo me cargaba por pecados ajenos. Hasta que de repente, por la gracia de Dios, entendí, tú debes pastorear, discipular, enseñar y predicar. El fruto no lo das tú. Si no cambian, no es tu culpa. Si no lo viven, no es tu culpa. Si entre ellos hacen algo, no es tu culpa. Si entre ellos, eso intentarás mediar y ayudar, pero no te cargues. Y encontré descanso. ¿Por qué? Porque a veces, y esto es una frase que no quiero que pierdan, que la entiendan mal, uno de los mayores peligros del pastor es perder la energía en las cosas de las cabras y no tener fuerza para atender a las ovejas. Porque quien hace más ruido a veces en una iglesia son los que no son ovejas a veces. A veces pueden haber conflictos en una iglesia y se resuelven porque somos hermanos. Pero a veces ves cosas que son del mundo y dices tú, y estoy ahí enfocado en cosas de gente que mañana no está. Y desatendiendo a las ovejas que quieren comer.
¿Ves? A veces Satanás y el mundo nos quieren distraer para quitarnos la fuerza y que la demos en cosas y la perdemos porque no tenemos fuerzas ilimitadas y no las centramos en cosas necesarias. Y si tú estás soltero, tu mayor energía es para el Señor. Y si tú estás casado, tienes intereses divididos, pero debes darte al Señor y a tu mujer y a tus hijos. Y si descuidas tu casa, como descuida a Acab, como descuida a Adán, como descuidan otros, van a haber consecuencias, y a veces irremediables. No te podrás quejar de si una mujer toma un lugar que no le corresponde. Ahora, quiero que esto lo veamos desde una perspectiva todavía peor. Si no estás haciendo lo que debes hacer, estás pecando. Porque hay un pecado, un tipo de pecado que se conoce como pecado de omisión. Santiago capítulo 4, versículo 17 dice: aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado. Hermano, yo no sé si lo entiendes, pero a veces nuestras conciencias se quedan tranquilas diciendo: no voy con mujeres, no veo nada indebido en la tele, no me emborracho, no me drogo. Está bien, esos son pecados también. Pero hay un tipo de pecado que es el pecado de omisión. Mira, es pecado hacer lo que Dios llama malo. Pero para Dios también es pecado no hacer lo que Dios manda. Si yo, el ejemplo de un hijo, mira qué fácil lo planteo. Yo soy un hijo y mi padre me dice: Juan Manuel, a casa no se llega más tarde de las 10. Y yo llego a las 12, he pecado. He pasado por encima de una prohibición. Está prohibido llegar más tarde de las 10 y yo llegué a las 12, he pecado. Pero si mi padre me dice: Juan Manuel, pon la mesa, y yo no la pongo, he pecado. ¿Por qué? Porque he recibido una orden de algo que debo hacer y no lo he hecho. En los dos casos desobedezco, ¿lo entienden, no? En un caso desobedezco pasando por encima de una prohibición y en otro caso desobedezco pasando por encima de una orden. Yo creo que en el ejército sería igual, ¿no? Si un capitán del ejército le dice a un cabo: mira, haz esto, y el cabo no lo quiero hacer, castigo, ¿no? Porque es pecado de omisión. Y eso lo debemos tener en nuestros corazones, hermanos. Podemos estar pecando por omisión. Yo quiero que pienses en este tipo de pecado y el juicio final. Mira este texto, qué curioso. Mateo 25, versículo 41 al 46 dice: entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Ahora, yo quiero que veas qué cosas malas han hecho. No dice: me pegasteis, me golpeasteis, me matasteis. Mira lo que dice: tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recibisteis. Estaba desnudo y no me visitasteis. Enfermo y en la cárcel. Estaba desnudo y no me vestisteis. Estaba enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o como forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Él entonces le responderá: en verdad os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí me lo hicisteis. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. En esta ilustración del juicio, ¿has visto quién va al infierno? Tuve hambre y no me diste de comer, no me diste de beber, no me visitaste, no me vestiste. ¿Te has dado cuenta? No dice adúltero. ¿Ves la lista de Pablo? Ni los mentirosos, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los inmorales, ni los homosexuales entrarán en el reino de los cielos. Ahora, ves esa lista y no está eso. No está eso. Pero esta gente dice que va a ir ¿a dónde?
al infierno. Ahora, ¿quiénes son uno de estos pequeños? Si me salgo del contexto, como mucha gente hace, uno de estos pequeños es cualquier persona. Hay gente que lee esto y cree que es hacer obra social. Ir a las cárceles, ir a dar de comer a los pobres, ir a visitar enfermos, y sacan de aquí esto. Pero Dios no está diciendo, lo hiciste a cualquier persona. Aquí dice, lo hiciste ¿a quién? ¿A quién? A uno de los más pequeños de estos. Otras traducciones lo cambian por alguno de mis pequeñines. ¿Sabes a quién se refiere claramente en el contexto? Habla de los creyentes. ¿Quién podía estar en la cárcel en aquel tiempo por predicar el evangelio? Un hermano. ¿Quién podía estar necesitado por causa de la fe que había sido expulsado del trabajo? Un hermano. ¿Quién podía pasar hambre? Un hermano. La Biblia está llena, ¿no?, de hacer buenas obras, especialmente a los de la fe. En pocas palabras, lo que Jesús está diciendo es que no había amor al prójimo. No había amor al prójimo. Nada más, ¿eh? No está hablando de grandes cosas, está hablando de amor al prójimo. Es decir, tu hermano estaba ahí en la cárcel y tú con tu vida. Tu hermano pasaba hambre y tú con tu vida. Tu hermano ahí muriéndose y tú con tu vida. Ah, pero yo no hice nada malo. Pero no hiciste lo que te pedí primero. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y también, no sé si lo leíste, pero alguien que no ama a su hermano, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? ¿Cómo podéis amar a los que veis? Perdón, ¿cómo podéis no amar a los que veis y decir que amáis a aquel que no veis? Hermanos, son pecados de omisión. Ahora déjame recordarte, para que tú veas si estás pecando de omisión, de una manera muy rápida, ya llegando a la conclusión, déjame recordarte 3 obligaciones, mandatos que tienes como hombre. En primer lugar, tienes un mandato, una orden positiva como esposo. La conoces bien, Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua de la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Déjame que te lo explique. Si no estás amando a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, pecado. Si no estás santificando a tu esposa, pecado. Y hermano, no quiero ser suave porque para mí es grave, es pecado. No podemos seguir diciendo, bueno, lo he descuidado. Estás pecando. A veces nuestra conciencia está tranquila porque ya no vamos a las mujeres y al vicio y a la bebida y a la droga, pero estamos pecando porque no estamos haciendo lo malo, pero tampoco estamos haciendo nada cristiano. ¿Sabes lo que parece? Que nos hemos vuelto mundanos con una mejor moral, pero no creyentes, porque el creyente vive para la gloria de Dios. Si no estás santificando a tu esposa, lavándola con la palabra, amándola como Cristo, estás pecando por omisión. Segunda orden que te ha dado Dios, de esta yo me he librado, una orden para los padres. Porque son bendiciones, hermano, pero cada una trae más responsabilidad. ¿Te das cuenta? Ay, tengo mujer, tengo una. Ahora tengo mujer y hijos, tengo 2. Y trabajo, tengo 3. Y soy pastor, 4. Y soy... Por eso Pablo dice, solteros estaba bien también, ¿eh? O sea, solamente el Señor. Porque el soltero está aquí diciendo, yo con lo de la mujer no tengo culpa, ni con lo de los hijos tengo culpa. ¿Quién está sufriendo más con este mensaje? El casado. Que esto no quita responsabilidad. Porque si el soltero tampoco está haciendo lo que Dios pide que haga con su tiempo, también está pecando por omisión. Pero, ¿qué le dice a los padres? Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Hermano, si tú no estás cumpliendo con Deuteronomio,
enseñando la palabra a tus hijos en los postes de tu casa, cuando te levantas, cuando te acuestas, por el camino. Si no estás criando a tus hijos en la disciplina e instrucción del Señor, estás pecando. Pero repito, ¿cuántos de nosotros, y yo quiero que hoy el Señor toque tu conciencia, de verdad, se lo pido a Dios porque yo no puedo, siempre me toca ser el malo, pero lo hago porque te amo, ¿eh? Un día lo entenderéis, que todo esto es por amor. Como vuestros hijos que os tienen rabia y sabéis que es por amor, pues lo mismo me pasa con vosotros. Pero yo quiero que entiendas que tú no le puedes decir a Dios, Señor, no le pegué, no le hice, ya, pero lo bueno tampoco lo hiciste. Está bien, no tengo nada malo que recriminarte de no has pegado a tu mujer, no la has traicionado, no te has ido con otro, pero no le has hecho lo cristiano, es decir, no la has santificado, no la has lavado, no la has pastoreado. Cuando tu mujer necesita un consejo, va a las hermanas de la iglesia. Y te digo una cosa, me encanta que las hermanas tengan amistad, pero no me parece prudente que una mujer necesite todo que se lo guíe una hermana, cuando debería tener un marido. Yo cuando veo una mujer casada yendo a las hermanas siempre, estoy mal espiritualmente, me pregunto, ¿y el marido dónde queda en esta historia? Porque me parece bien que tengan amigas, está bien que tengan hermanas, una cosa no quita la otra, pero ¿quién debería estar clavando rodilla por eso? Debería ser el marido, el que llega a casa y dice, ¿qué pasa? Te veo rara, te veo nerviosa. Eso lo notamos, ¿no? Uno conoce a su mujer, amor, te noto con menos paciencia. Últimamente hablan mucho de las hermanas, de esto, ¿qué pasa? Y cuando empiezas a tirar, ¿qué te confiesa? No estoy bien. Amor, ¿estás orando? Claro, si yo no oro con ella, no sé si ora. Porque si yo no oro, yo pienso que debe orar, no, porque es creyente. Pero si yo, amigo, si tú mismo sabes que a veces estás mal y no oras, imagínate que en tu casa tu mujer tampoco. Así que tenemos dos fríos en la fe. ¿Y quién lo tiene que arreglar? El pastor. Sí, el pastor de la casa, el hombre. Porque el pastor puede ir una tarde, pero en una tarde eso no se arregla en muchas tardes. Y esas muchas tardes tiene que ser el hombre que diga, yo estoy mal, pero me toca, ¿verdad? Es lo que hemos dicho, yo estoy mal, pero soy el hombre. Y te voy a decir algo que a mí me pasa muchas veces. Cuando yo estoy mal y me toca, mientras intento arreglar a otro, me arreglo yo. A mí me ha pasado estar mal, tener que ayudar a un hermano y mientras estoy ayudando, porque no le puedo decir, yo ahora no estoy bien como para orar contigo, me pongo a orar y el Señor me ministra a mí. Digo, mira, vine a ayudar y salí ayudado. Os va a pasar. No estoy bien, pastor, ahora para levantar mi casa. Levántala y Dios te levanta junto. Es tu casa. Haz tu parte y ve al Señor con tu debilidad y dile, Señor, no estoy bien, pero mi casa me necesita. Así que ayúdame aunque sea arrastrándome, porque mi casa necesita esa cabeza que no estoy siendo. Y la fuerza no es la tuya, es la del Señor. El Señor solo quiere que te humilles y lo busques. El Señor solo quiere que te dispongas a hacer lo que Él te pide y Él te da la fuerza, porque Él se va a glorificar en tu debilidad. Pero también tenemos una orden en el trabajo. Efesios 6, del 5 al 9 dice, siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, por si sois jefes, haced lo mismo con ellos y dejad las amenazas. Si no de esto, de esto. Si no de esto, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en el cielo y que para Él no hay acepción de personas. ¿Sabes qué significa? Que si no estás trabajando como trabajador con sinceridad de corazón es pecado. Que si no estás trabajando de buena voluntad es pecado. Que si no estás trabajando como para el Señor y no para los hombres es pecado. Y que si como jefe amenazas y haces eso es pecado. Ahora, viendo todo esto, matrimonio, padres, trabajo, jefes, empleados,
Yo quiero que de corazón os preguntéis, ¿cuánto habéis pecado contra Dios? Porque normalmente en la iglesia los únicos pecados que confesamos es inmoralidad, mentira, soberbia, orgullo, ¿no? Pero esto también es pecado, hermano. Esto también es pecado. Te lo quiero resumir de esta manera. Tu casa no necesita solo que ya no seas inmoral. Tu casa necesita que ores ahí, que prediques ahí, que enseñes ahí. Tu mujer no solamente quiere que ya no seas el mismo pecador, quiere que seas un santo siervo de Dios. Os animo a no pensar en cargos en la iglesia, porque ya tenéis muchos cargos en casa. Si yo soy pastor y os doy un cargo en la iglesia, cuando esto que me estáis mirando no está bien, lo único que hago es poner una carga todavía más grande. Porque al estar en la iglesia os vamos a exigir cosas y vais a descuidar más todavía la casa. ¿Y sabes qué? La iglesia es para que sirvamos todos, pero la casa es para que sirvas tú. Aquí pueden... Mira, hermano, ¿quién puede? Otro puede hacerlo, pero mi casa no, mi casa soy yo. Limpiar y ayudar aquí lo pueden hacer muchos, pero a Anus solo la puede cuidar André. A Dalinda solo la puede cuidar André. A Yuri solo la puede cuidar Naum. A Marian solo la puede atender Sam. Yo no puedo ir a pastorear a sus mujeres. Yo no puedo ir a pastorear a Regina, no puedo ir a pastorear a Trini, no puedo ir a pastorear a Ana. No puedo ir a pastorear a Laura ni a ninguna de las mujeres de nuestra iglesia. Aquí muchos pueden hacer muchas cosas. Tu casa es tu trabajo. Antes de levantarte y preguntarte qué tengo que hacer en la iglesia, pregúntate qué tengo que hacer en casa. Y si queda tiempo, porque tienes intereses divididos, el que te quedes lo das a la iglesia también. Esto no significa que ahora faltes a los cultos, ¿eh? No, eso significa que traigas a tu familia al culto. Pero tienes el lunes que no hay culto, el miércoles que no hay culto, el viernes que no hay culto para cuidar a tu casa. Hermano, yo no te digo que todos los días hagas culto en casa. Si soy honesto, yo no lo hago todos los días. Pero tiene que haber vida espiritual en casa. ¿Por qué? Porque el martes tenemos estudio. Trabajamos, venimos directos a la iglesia, nos alimentamos, pero el lunes podemos hacerlo. Y no tienen que ser 2 horas, hermano, te lo digo por experiencia. Es leer un salmo, orar un rato, abrir el corazón, preguntar por pecados, orar unos por otros en familia. Y te ayuda a conocer el corazón de tu esposa. Es decir, estoy mal con la familia, estoy triste con esto, o tengo algo contra una hermana. Y tú no puedes meterte al trapo y decir, ya, es que la hermana es así. No, hay que orar por ese corazón. Tú no puedes dejar que eso se infecte ahí. No, amor, vamos a orar. Eso no es de Dios, es una hermana. Cristo pagó por su vida. ¿Nuestro deber cuál es? Y tú tienes que ir con Biblia, porque tu mujer entiendo que es creyente. ¿Qué dice la palabra? Pagar el mal con bien. En cuanto esté en tu mano, estate en paz. Pon la otra mejilla. Mansedumbre, humildad. Bienaventurados los pacificadores. Y la llevas. Eso es santificar con la palabra, ¿no? Y orar. Y preguntar al día siguiente, ¿cómo va ese sentimiento? Hasta que tu mujer te diga, mira, ya la miro y no siento nada malo. Y digo, gloria a Dios, celebrar al Señor también cuando hay avances de su gracia. Hermano, ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo. Mi deber es esforzarme por pastorearos a vosotros. Vuestro deber es esforzaros por pastorear a vuestros hijos. Y llegando al final, yo quiero recordar algo. Es difícil, ¿verdad? Con todo lo que hay en la vida, tener tiempo para dedicarse al hogar. Pues ahora ten un poco de comprensión cuando veas a tus pastores teniendo que pastorear tanta gente. Porque ellos también tienen familia. Ellos tienen que cuidar su familia y mucha gente. ¿Sabes qué significa? Que como hombres también tenéis que, con razón, no ser una carga, sino un alivio a todo eso. Pastor, ¿y cómo te ayudamos? Mira que sería un bonito interés, ¿no, pastor? ¿Cómo ayudamos a nuestros pastores? Si tú pastoreas a tu mujer y a tus hijos,
yo tengo mucho menos trabajo, porque yo solo te tengo que pastorear a ti. Entiende que yo no me desprendo de tu mujer, soy pastor de la congregación. ¿Entiendes lo que quiero decir? Si tú te encargas de ellos, yo me encargo de ti. Y encargándome de ti y tú de ellos, estamos todos atendidos. Por eso soy un firme defensor de que mi mayor trabajo es con vosotros. Si vosotros hacéis lo que toca, yo trabajando con vosotros sé que directamente he trabajado con vuestra casa. Porque si hoy salís de aquí diciendo, se acabó esto, voy a cumplir con mi deber, yo ya sé que en tu casa no me tengo que preocupar de que sus hijos oren, tu mujer ore y se lea la Biblia. Yo solo me tengo que preocupar de que tú lo estés haciendo. Por eso quiero dar mi tiempo sobre todo a vosotros y en lo que pueda ayudaros. Pero os animo a ser hombres y no pecar por omisión, dejando de lado nuestras responsabilidades. Es como si yo tuviera que venir hoy a predicar y no aparezco, o mañana y no aparezco, y simplemente decir que me tienen que entender. No, yo debo atender mis responsabilidades. Pero yo quiero darte un último versículo que espero que te dé aliento, porque es palabra de Dios. Gálatas capítulo 6, versículo 9, Pablo dice, y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Hermano, todo el bien que hagas a tus hijos, a tu esposa, a tu casa, a tu familia, si no te cansas, segarás. Pero me gusta esa expresión, si no nos cansamos. ¿Sabes qué significa? Que muchos empiezan y paran, empiezan y paran, empiezan y paran. Y Pablo no está diciendo que así habrá cosecha. Es como yo con el deporte. Tú eres deportista y yo te diré, a ratos sí. Yo ya me he matriculado 3 veces en el gimnasio. Ya cuando voy, mira, la primera vez que fui al gimnasio, el entrenador de gimnasio me hizo una ficha me pesó, me midió, me dio una rutina. Ya la tercera vez que me matriculé me dice, no hacemos esto, ¿no? Digo, no. Ya me sé la rutina, vuelta a lo mismo. La inconstancia no da fruto. No da fruto. La disciplina y la perseverancia son necesarias en los hombres. Tú tienes que trabajar con tus hijos, con tu esposa, con tu familia y no cansarte. El no cansarte no significa que no te canses, literalmente, porque cansarte te vas a cansar. Entiendo que sabéis qué significa no dejarlo, no desmayar, no abandonar, no claudicar. Entonces segaréis. Si tu vida espiritual está mal y tú buscas a Dios con todo tu corazón en oración, tu vida espiritual estará mejor. Pero no orando 2 días, orando y orando y orando y orando sin cansarte, sin desfallecer y segarás. Hermano, la vida no es una vida rápida y fácil. Es de esfuerzo, es de trabajo, es de lucha, es de perseverancia, pero hay una promesa, vamos a segar. Así que si por lo que sea habías abandonado tu puesto, que hoy el Señor hable a tu corazón, tome las riendas de tu casa, te llegues a casa a sentar hoy, decir, hoy tomo mi agenda, se acabó. No puedo seguir dejándolo para mañana porque un día más de pecado no quiero y voy a empezar a hacer lo que tengo que hacer. Y en una semana no, y en un mes no, pero si no me canso, voy a segar. Habrá fruto en casa, habrá fruto en el matrimonio y habrá fruto en mi vida espiritual. Que Dios te ayude a cumplir tu rol como hombre, porque abandonar nuestro rol es lo que ha traído más mal a la sociedad, al matrimonio y a la iglesia. Pero si lo recuperamos, cosecharemos. Que Dios nos ayude a tomar nuestro lugar para el bien de nuestra casa y de nuestra familia. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y por confrontar nuestros corazones en esta mañana. Gracias, Señor, por ponernos delante de tu palabra y hacernos ver nuestra realidad.
Te pedimos que nos ayudes a cumplir con nuestros deberes, con nuestro rol y con nuestro llamado. Perdónanos porque hemos pecado contra ti. Perdónanos porque muchas veces nuestra conciencia se ha quedado tranquila por no haber caído en otros pecados, pero Señor, no hemos hecho lo que debíamos hacer, y el que sabe lo que es bueno y no lo hace, eso también es pecado. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a colocar las prioridades en orden y darnos con cuerpo y alma a servir a nuestra casa y al Señor. Ayúdanos, Padre, a honrarte en todo, te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén y amén.